Entonces Tuor y Boronwe se dispusieron a partir. Tuor llevó consigo el pequeño arco y las flechas que traía, además de las armas encontradas en la sala. Pero la lanza sobre la que estaba escrito su nombre en runas élficas del norte, la dejó junto al muro en señal de que había pasado por allí. No tenía armas Boronwe, salvo una corta espada. Antes de que el día hubiera avanzado mucho, abandonaron la antigua vivienda de Turgon, y Boronwe guió a Tuor hacia el oeste de las empinadas cuestas de Taras y a través del Gran Cabo. Allí en otro tiempo había pasado el camino desde Nebra hasta Brizombar, que no era ahora sino una huella verde entre viejos terraplenes cubiertos de hierba. Así llegaron a Beleriand y la región septentrional de las Falas, y volviéndose hacia el este, buscaron las oscuras estribaciones de Ered-Weithrin, y allí encontraron refugio, y descansaron hasta que el día se desvaneció en el crepúsculo. Porque aunque las antiguas viviendas de Falathrim, Brizombar y Eglarest estaban todavía lejos, allí moraban orcos ahora, y toda la tierra estaba infestada de espías de Morgoth. Temía éste los barcos de Círdan que llegaban a veces patrullando las costas y se unían a las huestes enviadas desde Nargothrond. Mientras estaban allí sentados envueltos en sus capas como sombras bajo las colinas, Tuor y Boronwe conversaron juntos durante mucho tiempo, y Tuor interrogó a Boronwe acerca de Turgon, pero poco hablaba Boronwe de tales asuntos. Hablaba en cambio de las moradas de la isla de Valar y de la Lisgarth, la tierra de los juncos en las desembocaduras del Sirion. Allí crece ahora el número de los Eldar, dijo, porque cada vez son más abundantes los que huyen por miedo de Morgoth, cansados de la guerra. Pero no abandoné yo a mi pueblo por propia decisión, porque después de la Bragolag y el fin del sitio de Angband, por primera vez abrigó el corazón de Turgon la duda de que quizá Morgoth fuera demasiado fuerte. Ese año envió a unos pocos, los primeros que atravesaron las puertas desde dentro, y llevaban una misión secreta. Fueron Sirion abajo hasta las costas próximas a las desembocaduras, y allí construyeron barcos, pero de nada les sirvió, salvo tan solo para llegar a la gran isla de Valar y establecer allí viviendas solitarias lejos del alcance de Morgoth. Porque los Noldor no dominan el arte de construir barcos que resistan mucho tiempo las olas de Belegaer el Grande. Pero cuando más tarde Turgon se enteró de los ataques de las Falas y del saqueo de los antiguos puertos de los carpinteros de barcos que se encuentran allá lejos delante de nosotros, y se dijo que Círdan había salvado a unos pocos y navegado con ellos hacia el sur a la bahía de Valar, volvió a enviar un grupo de mensajeros. Eso fue poco tiempo atrás. No obstante, en mi memoria aparece la más larga porción de mi vida, porque yo fui uno de los que envió cuando era joven en años entre los Eldar. Nací aquí en la Tierra Media, en el país de Nebrast. Mi madre pertenecía a los elfos grises de las Falas y era pariente del mismo Círdan. Hubo mucha mezcla de pueblos en Nebrast durante los primeros años del reinado de Turgon, y yo tengo el corazón marino del pueblo de mi madre. Por tanto, yo estuve entre los escogidos, puesto que nuestro recado era para Círdan, que nos ayudara en la construcción de barcos, con el fin de que algún mensaje y ruego de auxilio pudiera llegar a los señores del oeste antes que todo se perdiera. Pero me demoré en el camino, porque había visto poco de la Tierra Media, y llegamos a Nanthathren en la primavera del año. Amable al corazón es esa tierra, como veréis si alguna vez seguís hacia el sur por el Sirion abajo. Allí se encuentra cura a las nostalgias del mar,
salvo para aquellos a quienes no suelta el destino. Allí Ulmo es solo el servidor de Yavanna, y la tierra ha dado vida a hermosas criaturas que los corazones de las duras montañas del norte no pueden imaginar. En esa tierra el Nárok se une al Sirion y ya no se apresuran, sino que fluyen anchos y tranquilos por los prados vivientes, y todo alrededor del río brillante crecen lirios cárdenos como un bosque florecido. Y la hierba está llena de flores como gemas, como campanas, como llamas rojas y doradas, como estrellas multicolores en un firmamento verde. Sin embargo, los más bellos de todos son los sauces de Nantathren, de verde pálido o plateados en el viento, y el murmullo de sus hojas innumerables es un hechizo de música. Día y noche resonaban incontables mientras yo me hundía silencioso hasta las rodillas en la hierba y escuchaba. Allí quedé encantado y olvidé el mar en mi corazón. Por allí erré dando nombre a flores nuevas o yaciendo entre sueños en medio del canto de los pájaros y el zumbido de las abejas, olvidado de todos mis parientes, fueran los barcos de los Teleri o las espadas de los Noldor. Pero mi destino no lo permitió, o quizá el mismo Señor de las Aguas, porque era muy fuerte en esa tierra. Así me vino al corazón la idea de construir una balsa con ramas de sauce y trasladarme por el brillante seno del Sirion. Y así lo hice, y así fui llevado. Porque un día, mientras estaba en medio del río, sopló un viento súbito y me atrapó, y me arrastró fuera de tierra de los sauces hacia el mar. De este modo, llegué el último de entre los mensajeros junto a Círdan, y de los 7 barcos que construyó a pedido de Turgon, todos menos uno estaban plenamente acabados, y uno por uno se hicieron a la mar hacia el oeste, y ninguno ha vuelto nunca, ni se han tenido noticias de ellos. Pero el aire salino del mar agitaba de nuevo el corazón de la parentela de mi madre en mi pecho, y me regocijé en las olas aprendiendo toda la ciencia del mar, como si la tuviera ya almacenada en mi mente. De modo que cuando el último barco y el mayor estuvo pronto, yo estaba ansioso por partir, y me decía a mí mismo, si son ciertas las palabras de los Noldor, hay entonces en el oeste prados con los que la tierra de los sauces no puede compararse. Allí nunca nada se marchita ni tiene fin la primavera, y quizá aun yo, Boronwe, pueda llegar allí. Y en el peor de los casos, errar por las aguas es mucho mejor que la sombra del norte. Y no tenía miedo, porque no hay agua que pueda anegar los barcos de los Teleri. Pero el gran mar es terrible, Tuor, hijo de Huor, y odia a los Noldor, porque es el destino de los Valar. Peores cosas guarda que hundirse en el abismo y perecer. Hastío y soledad y locura, terror del viento y el tumulto, y silencio y sombras en las que toda esperanza se pierde y todas las formas vivientes se apagan. Y bañan muchas costas extrañas y malignas, y lo infestan muchas islas de miedo y peligro. No he de oscurecer tu corazón, hijo de la Tierra Media, con la historia de mis trabajos durante 7 años en el gran mar, desde el norte hasta el sur, pero nunca hacia el oeste, porque éste permanece cerrado para nosotros. Por fin, completamente desesperados, fatigados del mundo entero, dimos la vuelta y escapamos del hado que nos había perdonado durante tanto tiempo, solo para golpearnos más duramente, porque cuando divisamos una montaña desde lejos, y yo exclamé, «¡Mirad! Allí está Taras,
y la tierra que me vio nacer. El viento despertó, y grandes nubes cargadas de truenos vinieron desde el oeste. Entonces las olas nos persiguieron como criaturas vivas llenas de malicia, y los rayos nos hirieron. Y cuando estuvimos reducidos a un casco indefenso, los mares saltaron furiosos sobre nosotros. Pero como veis, yo fui salvado, porque me pareció que a mí acudía una ola, más grande y sin embargo más calma que todas las otras, y me cogió, y me levantó del barco, y me transportó alto sobre sus hombros, y precipitándose a tierra me arrojó sobre la hierba retirándose luego, y descendiendo por el acantilado como una gran cascada. Allí estaba desde hacía una hora todavía aturdido por el mar, cuando vinisteis a mi encuentro, y siento todavía el miedo que produce, y la amarga pérdida de los amigos que me acompañaron tanto tiempo, y hasta tan lejos, más allá de la vista de las tierras mortales. Boronwe suspiró y continuó en voz baja, como si se hablara a sí mismo. Pero muy brillantes eran las estrellas sobre el margen del mundo, cuando a veces las nubes se retiraban del oeste. No obstante, si vimos solo nubes más remotas o atisbamos en verdad, como lo han sostenido algunos, las montañas de las Pelori, en torno a las playas perdidas de nuestra antigua patria, no lo sé. Lejos, muy lejos se levantan, y nadie de las tierras mortales volverá nunca a ellas, según creo. Entonces Boronwe guardó silencio, porque había llegado la noche, y las estrellas brillaban blancas y frías. Poco después, Tuor y Boronwe se levantaron y volvieron sus espaldas al mar, e iniciaron su largo viaje en la oscuridad, del cual hay poco que decir, pues la sombra de Ulmo estaba sobre Tuor, y nadie los vio pasar por bosque o por piedra, por campo o por valle, entre la puesta y la salida del sol. Pero siempre avanzaban precavidos, evitando los cazadores de ojos nocturnos de Morgoth, y esquivando los caminos transitados de los elfos y los hombres. Boronwe escogía el camino, y Tuor lo seguía. No hacía éste preguntas vanas, pero no dejaba de advertir que marchaban siempre hacia el este a lo largo de las fronteras de las montañas, cada vez más altas, y que nunca se volvían hacia el sur, lo cual lo asombró, porque creía, como la mayor parte de los hombres y los elfos, que Turgon moraba lejos de las batallas del norte. Lentamente avanzaban en el crepúsculo y en la noche por el descampado sin caminos, y el fiero invierno descendía rápido desde el reino de Morgoth. A pesar del abrigo que procuraban las montañas, los vientos eran fuertes y amargos, y pronto la nieve cubrió espesa las alturas, o giraba en remolinos en los pasos, y caía sobre los bosques de Nuath antes de que perdieran del todo sus hojas marchitas. Así, a pesar de haberse puesto en camino antes de Narquelie, llegó Ísime con su cruel escarcha, mientras se acercaban todavía a las fuentes del Narok. Allí, al cabo de una noche fatigosa, hicieron alto a la luz gris del alba, y Boronwe estaba desanimado, y miraba en torno con aflicción y temor, donde otrora había estado el hermano estanque de Ibrin, en su gran cuenco de piedra abierto por la caída de las aguas, y todo alrededor había sido una hondonada cubierta de árboles bajo las colinas. Veía ahora una tierra mancillada y desolada. Los árboles estaban quemados y arrancados de raíz, y los bordes de piedra del estanque estaban rotos, de modo que las aguas de Ibrin se extendían en un gran pantano estéril entre las ruinas.
Todo era ahora un cenagal de lodo congelado, y un hedor de corrupción cubría el suelo como una niebla inmunda. —¡Ay! ¿Ha llegado el mal por aquí? —exclamó Boronwe. Otrora este sitio estaba lejos de la amenaza de Angband, pero los dedos de Morgoth llegan cada vez más lejos. —Es lo que Ulmo me dijo —recordó Tuor—. Las fuentes están envenenadas y mi poder se retira de las aguas de la tierra. —Sí —dijo Boronwe—, un mal ha estado aquí de fuerza más grande que la de los orcos. El miedo se demora en este sitio. Y examinó a su alrededor los bordes del lodo hasta que de repente se detuvo y gritó: —Sí, un gran mal. E hizo señas a Tuor, y Tuor al acercarse vio una gran hendedura, como un surco que avanzaba hacia el sur, y a cada lado, ora borrosas, ora firme y claramente selladas por la nieve, las huellas de unas grandes garras. —Mirad —dijo Boronwe, la cara pálida de repugnancia y miedo—. Aquí estuvo hace no mucho el gran gusano de Angband, la más fiera de todas las criaturas del enemigo. Mucho se ha retrasado ya el recado que tenemos para Turgon. Es necesario darse prisa. Mientras así hablaba, oyeron un grito en los bosques y se quedaron inmóviles como piedras grises, escuchando. Pero la voz era una hermosa voz, aunque apenada, y parecía decir un nombre como quien busca a alguien que se ha perdido. Y mientras aguardaban, una figura surgió de entre los árboles, y vieron que era un hombre alto armado, vestido de negro, con una larga espada desenvainada. Y se asombraron, porque la hoja de la espada era también negra, pero el filo brillaba claro y frío. Tenía el dolor grabado en la cara, y cuando vio la ruina de Ibrin, clamó en alta voz apenado, diciendo: «Ibrin Faelibrin, Gwindor y Belek, aquí una vez fui curado, pero ahora nunca más beberé el trago de la paz». Entonces se volvió rápido hacia el norte, como quien persigue a alguien o tiene un cometido de gran prisa, y lo oyeron gritar: «¡Faelibrin Finduilas!», hasta que la voz se perdió en los bosques. Pero ellos no sabían que Nargothrond había caído, y que éste era Túrin, hijo de Húrin, la espada negra. Así, solo por un momento, y nunca otra vez, se cruzaron los caminos de estos dos parientes, Túrin y Tuor. Cuando la espada negra hubo pasado, Tuor y Boronwe siguieron adelante por un rato, aunque ya era de día, porque el recuerdo de la desdicha de Túrin les pesaba y no podían soportar quedarse junto a la profanación de Ibrin. Pero no tardaron en buscar un sitio donde ocultarse, porque toda la tierra estaba llena ahora de presagios de mal. Durmieron poco e intranquilos, y cuando transcurrió el día y cayeron las sombras, empezó a nevar, y con la noche llegó una mordiente escarcha. En adelante la nieve y el hielo no cedieron nunca, y durante 5 meses, el fiero invierno, mucho tiempo recordado, tuvo sometido el norte. Ahora el frío atormentaba a Tuor y a Boronwe, y temían que la nieve los revelara a sus enemigos, o que pudieran caer en peligros ocultos traicioneramente enmascarados. 9 días siguieron adelante, de manera cada vez más lenta y penosa, y Boronwe se desvió algo hacia el norte, hasta que cruzaron los 3 brazos del Teiglin, y luego se encaminó otra vez hacia el este,
abandonando las montañas, y avanzó precavido hasta que pasaron el Glithull y llegaron a la corriente del Malduin, y estaba cubierto de negra escarcha. Entonces Tuor le dijo a Boronwe: «Fiera es la escarcha y la muerte está cerca de mí, y quizá también de ti». Pues se encontraban ahora en un verdadero aprieto. Hacía ya mucho que no conseguían alimento en el descampado, y el pan de viaje menguaba, y tenían frío y estaban fatigados. «Malo es estar atrapados entre la maldición de los Valar y la malicia del enemigo», dijo Boronwe. «He escapado de las bocas del mar para caer aquí y morir sepultado bajo la nieve». Pero Tuor dijo: «¿Cuánto tenemos que avanzar todavía? Porque, Boronwe, ya no has de tener secretos para mí. Me llevas por camino directo. ¿Y a dónde? Pues si tengo que consumir mis últimas fuerzas, quiero saber al menos con qué beneficio». «Os he conducido tan directamente como me pareció posible», respondió Boronwe. «Sabed pues ahora que Turgon habita aún en el norte de la tierra de los Eldar, aunque pocas gentes lo creen. Ya estamos cerca de él. No obstante, hay todavía muchas leguas que recorrer, a un abuelo de pájaro. Todavía nos espera el Sirion por delante, que hemos de cruzar, y quizá encontremos grandes males en el camino, porque llegaremos pronto al camino que otrora descendía desde las minas del rey Finrod hasta Nargothrond. Por allí andan y vigilan los sirvientes del enemigo». «Me tenía por el más resistente de los hombres», dijo Tuor, «y he soportado muchas penurias de invierno en las montañas. Pero entonces tenía al menos una cueva para abrigarme, y fuego, y dudo ahora que las fuerzas me alcancen para seguir así mucho más, hambriento y en un tiempo tan fiero. Pero continuemos mientras sea posible, antes que la esperanza se agote». «No tenemos otra elección», dijo Boronwe, «salvo la de yacer aquí tendidos y aguardar el sueño de la nieve». Por tanto, todo ese amargo día avanzaron trabajosamente, pensando menos en el peligro del enemigo que en el invierno, pero a medida que seguían adelante, no era tanta la nieve con que se topaban, pues iban nuevamente hacia el sur, descendiendo por el valle del Sirion, y las montañas de Dorlomin quedaron muy atrás. En las primeras sombras del crepúsculo, llegaron al camino al pie de una elevada arbolada. De pronto advirtieron que estaban oyendo voces, y al mirar cautelosos por entre los árboles, vieron abajo una luz roja. Una compañía de orcos había acampado en medio del camino, amontonados en torno a un fuego de leña. «Gurthan Glamhoth», musitó Tuor, «la espada saldrá ahora de debajo de la capa. Arriesgaré la vida por apoderarme de ese fuego, y aun la carne de orcos sería un regalo». «No», dijo Boronwe, «en esta misión solo la capa es de utilidad. Tenéis que renunciar al fuego, a Turgon. Esta banda no está sola en el descampado. ¿Vuestros ojos mortales no pueden distinguir las llamas distantes de otros puestos al norte y al sur? Un tumulto atraería sobre nosotros a todo un ejército. Escuchadme, Tuor, es contra la ley del reino escondido acercarse a las puertas con enemigos a tus talones, y esa ley no quebrantaré, ni por orden de Ulmo ni por la muerte. Alerta a los orcos y te abandono». «Los dejaré estar entonces», dijo Tuor, «pero viva yo para ver el día en que no haya de esquivar a un puñado de orcos como perro acobardado». «Ven, pues», dijo Boronwe, «ya no discutas más o nos olfatearán. Sígueme». Se arrastró entonces por entre los árboles, marchando hacia el sur con el viento, seguido por Tuor,
hasta que estuvieron a mitad de camino entre el primer fuego de los orcos y el siguiente. Allí Boronwe se detuvo largo rato, escuchando. «No oigo a nadie que se mueva en el camino», dijo, «pero no sabemos qué puede acechar en las sombras». Atisbó en la penumbra y se estremeció. «Hay un mal en el aire», musitó. «Ay, más allá se encuentra la tierra de nuestra misión y nuestra esperanza de vida, pero la muerte camina por el medio». «La muerte nos rodea por todas partes», dijo Tuor, «pero solo me quedan fuerzas para el camino más corto. Aquí he de cruzar o perecer. Confiaré en el manto de Ulmo, y también a ti te cubrirá. Ahora seré yo el que conduzca». Así diciendo, se deslizó hasta el borde del camino, y abrazando allí a Boronwe, arrojó sobre ambos los pliegues de la capa gris del Señor de las Aguas, y se adelantó. Todo estaba en silencio. El viento frío suspiraba barriendo la antigua ruta, y luego también él cayó. En la pausa, Tuor advirtió un cambio en el aire, como si el aliento de la tierra de Morgoth hubiera cesado un momento, y una brisa leve que parecía un recuerdo del mar vino desde el oeste. Como una neblina gris en el viento, cruzaron la calle empedrada y penetraron en la maleza por el borde oriental. De pronto, desde muy cerca, se oyó un grito frenético, y muchos otros le respondieron a lo largo de los bordes del camino. Un cuerno áspero resonó, y se oyó un ruido de pies a la carrera, pero Tuor no se detuvo. Había aprendido bastante de la lengua de los orcos durante su cautiverio como para conocer el significado de esos gritos. Los guardias los habían olfateado y los habían oído, aunque no podían verlos. Se había desatado la caza. Desesperadamente tropezó y se arrastró junto con Boronwe, trepando por una prolongada cuesta cubierta por una espesura de tojos y arándanos, entre nudos de servales y abedules enanos. En la cima de la cuesta se detuvieron escuchando los gritos detrás de ellos y el ruido de los matorrales aplastados por los orcos. Junto a ellos había una piedra que se alzaba sobre una maraña de brezos y zarzas, y por debajo había una guarida como la que habría buscado y anhelado una bestia perseguida para evitar la caza, o por lo menos para vender cara su vida, de espaldas a la piedra. Tuor arrastró a Boronwe hacia abajo a la sombra oscura, y uno junto al otro, cubiertos por la capa gris, yacieron mientras jadeaban como zorros cansados. Ni una palabra hablaron, eran todo oídos. Los gritos de los cazadores se hicieron más débiles, porque los orcos nunca se internaban demasiado en tierras salvajes a un lado y otro del camino, y se contentaban con patrullar el camino en una y otra dirección. Pocos se cuidaban de los fugitivos perdidos, pero temían a los espías y a los exploradores de las fuerzas enemigas, porque Morgoth había montado una guardia en la ruta no para atrapar a Tuor y a Boronwe, de quienes nada sabía aún, ni a nadie que viniera del oeste, sino para vigilar a la Espada Negra, por temor de que escapara y siguiera a los cautivos de Nargothrond, quizá con la ayuda de Doriath. Llegó la noche y un triste silencio pesó otra vez sobre las tierras desoladas. Cansado y agotado, Tuor durmió bajo la capa de Ulmo, pero Boronwe se arrastró y se mantuvo erguido como una piedra, silencioso, inmóvil, tratando de ver en las sombras con sus ojos de elfo. Al romper el día despertó a Tuor y arrastrándose fuera de la guarida, vio que en verdad el tiempo había mejorado un tanto, y que las nubes negras se habían retirado. El alba era roja,
y alcanzaba a ver a lo lejos la cima de unas extrañas montañas que resplandecían al fuego del este. Entonces Boronwe dijo en voz baja: «Alae, ere de Nehoriath, ere de Embarnin», porque sabía que estaba contemplando las montañas circundantes y los muros del reino de Turgon. Por debajo de ellos hacia el este, en un valle profundo y oscuro, corría Sirion el Bello, renombrado por su canto, y más allá, envuelta en niebla, ascendía una tierra gris desde el río hasta las colinas quebradas al pie de las montañas. «Allí se encuentra Dimbar», dijo Boronwe. «Ojalá ya hubiéramos llegado, porque rara vez nuestros enemigos se aventuran hasta allí, y así era al menos cuando el poder de Ulmo dominaba Sirion. Pero puede que haya cambiado ahora, salvo el peligro que presenta el río. Es profundo y rápido, y peligroso de cruzar aún para los Eldar. Pero te he conducido bien, porque allí, aunque algo hacia el sur, refulge el vado de Briciag, donde el camino del este, que antaño conducía a Taras en el oeste, atravesaba el río. Nadie ahora se atreve a utilizarlo, salvo en caso de desesperada necesidad, ni elfo, ni hombre, ni orco, pues el camino conduce a Dungorcep y la tierra de terror entre el Gorgoroth y el cinturón de Melian, y desde hace ya mucho se ha confundido con los matorrales y no es más que una huella cubierta de malezas y espinos». Entonces Tuor miró hacia donde señalaba Boronwe y vio a lo lejos un resplandor de aguas extendidas a la escasa luz del amanecer. Pero más allá asomaba el oscuro bosque de Brethil y escalaba hacia el sur las distantes tierras elevadas. Avanzaron con cautela por el extremo del valle y al fin llegaron al antiguo camino que bajaba hasta los bordes de Brethil, donde cruzaba la ruta de Nargothrond. Entonces Tuor vio que estaban cerca del Sirion. Las orillas estaban quebradas en aquel sitio, y las aguas, interceptadas por grandes desechos de piedras, se extendían en amplios bajíos, donde murmuraban unos temblorosos arroyos. Un poco más allá, el río se recogía otra vez, y excavando un nuevo lecho, seguía fluyendo hacia el bosque, y se desvanecía a lo lejos en una niebla profunda que la mirada no podía penetrar, porque allí estaba, aunque él no lo sabía, la frontera septentrional de Doriath, a la sombra del cinturón de Melian.